Desde el siglo XVI, los europeos, impulsados por sus necesidades comerciales y territoriales, iniciaron la conquista de los mares y continentes. Luego del último choque conocido como la Guerra de los 7 Años, Inglaterra logró sacarle a Francia los territorios de la India y el Canadá. Con la Revolución de los Estados Unidos en 1776 y el apoyo de Francia y España, los ingleses perdieron sus colonias, las cuales les brindaban materias primas e importantes mercados. Con el surgimiento del capitalismo y la revolución industrial, la industria británica se convirtió en una de las más importantes de esa época. El país abandonó su tradicional estructura agroganadera y comenzó a convertirse en una potencia industrial. Napoleón Bonaparte, que gobernaba Francia desde 1804, era el principal enemigo de Gran Bretaña. El 21 de octubre de 1805, en la batalla de Trafalgar por el dominio de los mares, la flota franco-española fue derrotada por la flota británica. Como consecuencia, España perdió las comunicaciones con las colonias, Gran Bretaña ganó dominio sobre los mares y Napoleón declaró el bloqueo continental europeo, impidiendo que los ingleses comerciaran con las costas europeas, perjudicando a la economía inglesa. En 1806, fuerzas británicas se apoderaron de la ciudad de Cabo de Buena Esperanza, colonia holandesa. Este era un punto estratégico para el control de los mares entre Asia y África y las relaciones comerciales con Asia. El gobierno británico, por el malestar de la población de las colonias españolas en América, suponía que no serían mal recibidos por los criollos. El 14 de abril de 1806, una expedición integrada por 5 naves de guerra y otros transportes con 1.640 hombres, comandada por William Carr Beresford, zarpó de la ciudad del Cabo hacia el territorio de Buenos Aires, que fue descubierto de un viajero irlandés en una nave española capturada que les contó sobre esos territorios y las casi nulas defensas que estaban allí. En junio de ese mismo año, un vigía avistó naves enemigas. Las pocas fuerzas que estaban en la capital, dirigidas por Santiago de Liniers, fueron desplazadas con la banda oriental para combatir al ejército inglés que desembarcaron en la costa de Quilmes. Dispersadas las fuerzas criollas, los ingleses se dirigieron a la capital. Sobremonte, que era el virrey de ese momento, por órdenes de sus superiores, huyó de la ciudad con el tesoro hacia Córdoba para buscar refuerzos. Sin embargo, fue interceptado en Luján y el tesoro fue llevado a Inglaterra. El 27 de junio, los ingleses ocuparon el fuerte y el 2 de julio se firmaron las capitulaciones. El 11 de este mes, Beresford hizo que las autoridades civiles y militares le juraran lealtad a su majestad británica. La política de Beresford había dado los resultados esperados, pero Buenos Aires estaba planeando conspiraciones para acabar con el dominio inglés. Santiago de Liniers, marino francés al servicio de España, se presentó con el gobernador de Montevideo y este le confió la reconquista de la capital. Con 1.000.000 de hombres, Liniers cruzó el río el 3 de agosto y el 9 llegó a San Isidro. Junto a Pueyrredón y su ejército, el 10 de agosto avanzaron hacia Miserere y el 11 ocuparon el Retiro, donde Beresford había colocado un pequeño grupo de soldados. Favorecidos por el mal clima, las tropas de Liniers y con la ayuda de la población arrasaron con la artillería por los caminos cubiertos de barro. La lucha por las estrechas calles, con las azoteas cubiertas por francotiradores hostiles, resultaba fatal para los ingleses. Luego del fracasado intento de negociación, Liniers llevó un asalto sobre la plaza y el fuerte. Beresford debió rendirse tras la corta pero dura batalla. El 14 de agosto de 1806, un cabildo abierto en el que asistieron 96 personas quitó al virrey del mando militar de Buenos Aires. Sobremonte fue convencido por una comisión enviada al afecto y delegó a Liniers el mando de la fortaleza de la capital y el paso a Montevideo. Por la permanencia de naves británicas en La Plata se temía un nuevo ataque. Bajo la dirección de Liniers, los habitantes de Buenos Aires formaron cuerpos armados cuyo fin era evitar otro desastre al de junio. Se dividieron las fuerzas según el origen de los integrantes y sus jefes eran los hombres quienes mandarían la lucha.
Este sistema no era un ejército profesional, sino milicias populares como por ejemplo la Legión Patricia, comandada por Cornelio Saavedra, el Cuerpo de Indios, Parados y Morenos, el de Ribeños y Húsares, comandada por Pueyrredón, entre otras. Así, en 1807, Buenos Aires contaba con un ejército numeroso, surgida de la burguesía porteña que desconocía los elementales aspectos de la actividad militar.